Sí. Bueno, buenos días a todas y todos los que nos acompañan en esta rueda de prensa. Primero que nada, agradecemos al Centro Nacional de Comunicación Social por habernos permitido este espacio para esta conferencia de prensa. El día de hoy nos acompañan 3 personas que integran el cuerpo de jurados del Tribunal Permanente de los Pueblos y que estuvieron sesionando por cerca de 10 días este mes de noviembre, del 15 hasta el 24 de noviembre, en 3 audiencias que son de las que vamos a hablar en esta conferencia. Entonces, primero tengo el agrado de presentarles a Philippe Texier. Él es de Francia, es un ex magistrado de la Corte de Justicia de Francia y es miembro redactor del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, un órgano del que fue presidente, además de otras funciones internacionales que ha tenido. Antoni Pigrao Soler, de España, es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, es catedrático de Derecho Internacional Público y ejerce la docencia en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rovira y Virgilio, donde ha sido vicerrector y secretario general. Es colaborador del Tribunal Permanente de los Pueblos, director del Centro de Derecho Ambiental de Tarragona y director de la Revista Catalana de Derecho Ambiental. Y Camila Montesinos, chilena, agrónoma y desde el 2002 integra la organización GREI, dedicada a apoyar a campesinos y movimientos sociales en sus luchas por lograr sistemas alimentarios basados en la biodiversidad y controlados comunitariamente. GREI, la organización de la que ella es parte, recibió en el 2012 el Premio Nobel Alternativo Right Livelihood Award, entregado por el Parlamento sueco, por su trabajo de más de 3 décadas, particularmente en la denuncia de los nuevos acaparamientos de tierra. Integra también el comité editorial de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas, publicada en 10 países latinoamericanos. Y también nos acompaña Octavio Rosas Landa, de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, y un servidor, Martín Sánchez, que soy parte de las organizaciones que estuvimos organizando el Tribunal Permanente de los Pueblos. Entonces, para iniciar, le vamos a dar la palabra a Philippe Texier para que introduzca presentando los trabajos del Tribunal Permanente de los Pueblos. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Gracias por su presencia. Voy a ser muy corto porque parece importante más bien contestar sus preguntas o preocupaciones. Pero en pocas palabras quisiera presentar un poco lo que es el Tribunal Permanente de los Pueblos. El Tribunal Permanente de los Pueblos viene del antiguo Tribunal Russell, que se fundó en los años 60 por Russell, que era un periodista y un escritor inglés, y Jean-Paul Sartre, escritor francés. En el momento de la guerra de Vietnam, creó un Russell contra la guerra de Vietnam y para marcar su solidaridad con el pueblo vietnamita. Luego una segunda sesión del Tribunal Russell sobre América Latina. Era el momento de las dictaduras del Cono Sur, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay. Y hubo una sesión sobre todas esas dictaduras. Y surgió la idea de Lelio Basso, que era un senador italiano, un intelectual, abogado, de crear una estructura permanente después de esos 2 tribunales. Y esta estructura permanente, el Tribunal Permanente de los Pueblos, que tiene ahora como casi 30 años de existencia, tiene su sede en Roma, con un equipo relativamente reducido, porque no hay muchos fondos económicos, pero tiene un gran prestigio porque en las diversas sesiones que mantuvo varios países del mundo, sesionaron gente muy conocida, como algunos escritores latinoamericanos. En una de ellas estuvo Gabriel García Márquez, en otro estuvo Galeano, es decir, gente de gran prestigio. En un principio, este tribunal se ocupaba más bien de temas que tenían que ver con el derecho de los pueblos, pero orientados hacia los derechos civiles y políticos. Y desde hace unos años ya está orientado no solamente en eso, porque sigue en eso evidentemente,
pero también en todo lo que son derechos económicos, sociales y culturales y derechos ambientales. Y la sesión de México corresponde en realidad a todos esos derechos, ¿no? Porque, y eso lo va a comentar más bien Antoni Pigao. Tuvimos sesiones sobre varios países, Guatemala, Argelia, países de Asia, de África, pero también con varios temas transversales, como puede ser el papel del Fondo Monetario Internacional, o el Banco Mundial, o el tema de la deuda externa, o la catástrofe ecológica de Bhopal en India. Es decir, una gran variedad de temas, pero siempre orientadas hacia los derechos de los pueblos. Y la sesión de México corresponde también a este esquema. No voy a ir más allá. Sobre la sesión de México voy a pasar la palabra a Antoni Pigao, que va a explicar un poco cómo es el proceso de aquí. Gracias, buenos días. Como explicaba Philippe, el Tribunal Permanente de los Pueblos se ha ocupado de muchos temas distintos, de muchos países distintos, pero normalmente en formatos de sesiones únicas, de audiencias únicas. Entre 2006 y 2008, en cambio, hubo una experiencia importante en Colombia, en que a petición de un conjunto de organizaciones sociales muy amplio, de todo tipo, se decidió organizar una manera distinta de trabajo del tribunal, que era organizar una serie de sesiones temáticas que confluyeran en una sesión final. Por tanto, durante 2 años fueron celebrando distintas audiencias temáticas sobre distintos sectores. El tema general era el papel de las empresas transnacionales o el impacto de las empresas transnacionales en relación con los derechos humanos en Colombia, y eso se hizo a través de una serie de sesiones que agruparon a las empresas por sectores junto con una sesión transversal sobre pueblos indígenas. Esa experiencia permitió descentralizar mucho las actividades del tribunal y permitió, por tanto, una mayor participación de la gente, de los grupos sociales, de los sectores afectados, y permitió además profundizar cada uno de los temas mucho más que si se hubieran tratado en una única sesión. De alguna manera, el proceso de Colombia inspiró a este proceso que estamos ahora en México. Formalmente, la solicitud de celebrar una sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos en México, o una serie de sesiones, se formalizó en diciembre de 2010 y se presentó por un conjunto muy amplio, una plataforma de cientos de grupos sociales de todo tipo, sindicales, sindicatos, organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, grupos urbanos populares, algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, y también personalidades o personas individuales, pero con una trayectoria de compromiso con los derechos humanos importante, como por citar uno, pues el obispo del Saltillo, don Raúl Vera. La Secretaría del Tribunal analizó junto con los proponentes las posibilidades, y a partir de ahí, en febrero de 2011, se decidió aceptar el caso y se pasó ya a completar la organización de este conjunto de sesiones, que tuvieron su inicio formal en octubre de 2011, con una sesión de presentación de lo que iba a ser este conjunto de sesiones, y se ha articulado después en un conjunto de audiencias temáticas y otras transversales, de las cuales algunas ya se han celebrado y otras no. Las que se han celebrado fue primero una audiencia general introductoria sobre los distintos temas que se iban a plantear. El objetivo general del proceso es ver cómo en México se ha producido una dinámica en la cual los distintos gobiernos se han puesto al servicio de una estrategia de imposición de un modelo que, por otra parte, no solamente ocurre en México, obviamente, un modelo neoliberal que se articula sobre la base de un marco internacional que favorece o prácticamente impone este modelo a través de normas pues, que regulan el comercio internacional, que regulan la protección de las inversiones, que regulan la propiedad intelectual y
y eso se impone a través de ese marco internacional, pero necesita naturalmente la colaboración de los gobiernos nacionales y en este punto México, o los distintos gobiernos de México, como en otros países también ha sucedido, necesariamente han tenido que colaborar para que eso sea posible, impulsando a veces, según qué países, de una manera más voluntaria, en otros casos de manera más impuesta, por la presión que, por ejemplo, la dinámica de la deuda externa impuso a todos este tipo de países, pues han acabado participando de manera, digo, más o menos voluntaria, según los casos, en la imposición de estas políticas de privatización, de regulación, que todos ustedes conocen y que no voy a entrar yo a detallar. Pero ese tipo de políticas, como tienden a destruir los modelos de economía preexistentes y tienden a potenciar la privatización de los recursos y a desplazar, digamos, o a socavar lo que es la economía local previa y el acceso a los recursos naturales por parte de las distintas comunidades y pueblos, normalmente genera, lógicamente, una respuesta en forma de protestas. Y otra de las líneas importantes de todas estas audiencias es señalar cómo esa respuesta se reprime de manera violenta, con violencias que tienen distintas gradaciones, que tienen que ver con desprestigiar a la protesta, con descalificar la protesta, pero también con la amenaza directa a las personas que protestan, con la represión física de las personas que protestan y en los momentos pues, más álgidos con asesinatos, con desapariciones, con torturas, etc. Este es ese aspecto un poco transversal y además, particularmente, al tribunal le interesa mucho también poner la atención, que fue objeto un poco de la sesión de ayer, en la represión sobre los líderes, los defensores de derechos humanos y de defensores ambientales en los distintos sectores, porque atacando a esas personas como se las ataca en contra de las normas internacionales que obligan a protegerlas, pues se pretende descabezar o crear el miedo que haga que los movimientos dejen de protestar, en definitiva, dejen de resistir. Este es un poco el hilo general y sobre este hilo se organizaron una serie de audiencias, como decía, una primera inicial que tuvo lugar en Ciudad Juárez en mayo de 2012 y después unas audiencias temáticas que han sido las que ya se han hecho sobre violación de derechos laborales en junio del año pasado, sobre devastación ambiental, sobre ataques al maíz y a la soberanía alimentaria y sobre esto como temáticas y sobre esa represión de los movimientos sociales. Son las tres audiencias que han tenido lugar en estos pasados días y quedarían también todavía una serie de audiencias para celebrar durante el próximo año, que serían audiencias temáticas sobre guerra sucia, sobre migración y violencia en relación con la migración, las migraciones, sobre violencia de género y sobre el papel de los medios de comunicación en todo este proceso. Para terminar con una audiencia final que todavía no tiene fecha exacta, en principio se prevé que todas estas audiencias van a ser durante el año que viene, en enero probablemente se conocerán ya las fechas y la audiencia final se trabaja con el escenario de que podría ser hacia noviembre de 2014. Entonces este es un poco el marco general del proceso en torno al cual pues ahora han coincidido estas tres audiencias de las que ahora pues, vamos a hablar un poco más en detalle con los compañeros. Gracias. Entonces va a hablar ahora Camila Montesino sobre la audiencia MAIS. Gracias, buenos días a todas y a todos. El Tribunal Permanente de los Pueblos tuvo su sesión sobre violencia sobre el maíz, sobre la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos. Su conclusión general fue que veíamos una situación innegable de ataque sistemático e intencional a la existencia del maíz, a la subsistencia de los pueblos, a las comunidades de esa autonomía. Los ataques son lo suficientemente amplios y profundos como para poner en peligro la existencia de los pueblos de México. Específicamente, nosotros identificamos 4 agravios generales que se expresan de muy diversas maneras, y esos agravios son los siguientes. Primero, el intento de exterminio del maíz y de las culturas, cosmovisiones y formas de vida que se crearon mutuamente con él,
lo que corresponde a la ruptura de una matriz civilizatoria. Este ataque tiene una gravedad especial por ser México y Mesoamérica el centro de origen del maíz. El segundo agravio fue el intento sistemático de destruir los territorios, que son la integralidad que acoge la vida espiritual y concreta de los pueblos. El tercero es la intención de destruir y acabar con la capacidad de los pueblos y comunidades para asegurar de manera autónoma su subsistencia y formas de vida. Y por último, el intento de destruir los tejidos organizativos de las comunidades, de sus asambleas y de sus sistemas de cargo. Todos estos agravios además conforman un intento sistemático para destruir la existencia de los pueblos originarios y las comunidades campesinas de México. A quien finalmente acusó el tribunal, este tribunal condena a los sucesivos gobiernos de México que han impulsado los procesos que aquí se denuncian, pero también a las grandes empresas que concentran su actividad en el mercado de los productos transgénicos y los agroquímicos asociados. Aquí nos referimos a Monsanto, Dow Chemical, DuPont, Bayer, Syngenta y BASF, así como a las empresas comercializadoras de productos alimentarios, entre las que se encuentran Nestlé, Cargill y PepsiCo. Y por supuesto todo esto dentro del marco de las políticas comerciales de los Estados Unidos y Canadá, que han sido impulsadas a través del Tratado de Libre Comercio. Luego de eso, el tribunal hace un conjunto de recomendaciones, primero a un conjunto de organismos internacionales, especialmente los de Naciones Unidas, para que cumplan con su deber de proteger los derechos de los pueblos, así como la alimentación de esos pueblos. Al Estado mexicano también hace un conjunto de recomendaciones. Una primera es que el Estado mexicano debe poner su estructura política a todos los niveles, así como el funcionamiento de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, al servicio del interés público y que deje de utilizarla en un escenario que hemos venido calificando como desvío de poder. Algunas recomendaciones más específicas es, en primer término, que debido a todos los riesgos que aquí fueron documentados, los peligros, tanto para el ambiente, la salud, a los ecosistemas, pero también para la vida de los pueblos, se debe prohibir la experimentación, liberación y circulación del maíz transgénico en México. También la recomendación es que derogue la ley de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados, que desde el año 2005 fue conocida como Ley Monsanto, y su reglamento del año 2008, ya que promueve la introducción del maíz transgénico en el país. Una tercera específica es que derogue la ley de producción, certificación y comercialización de semillas, que es del año 2007, puesto que restringe la libre circulación de las semillas campesinas. Asimismo, producto también del daño que está provocando, que se prohíba la producción de soya transgénica en el país y que adopte, una cuarta recomendación es que adopte las medidas necesarias para controlar las actuaciones de las empresas privadas, nacionales o transnacionales, que operan bajo su jurisdicción y que sean susceptibles de vulnerar los derechos de los pueblos de acuerdo a la Declaración sobre las obligaciones de los Estados partes en relación con el sector empresarial del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hay otras recomendaciones, pero no las voy a resaltar por ahora, voy a resaltar un par más, que es que México debe modificar de manera radical sus políticas respecto de los pueblos indígenas para ajustarlas a los compromisos asumidos en el convenio 109 de la OIT, entre los cuales se debiera encontrar que en la Constitución debiera reconocerse a los pueblos originarios e indígenas como sujetos de derecho público y no como sujetos de interés público, tal cual está hoy día en el artículo 2 de la Constitución. Asimismo, México debe renunciar a las políticas agrícolas y comerciales que han causado la crisis del campo mexicano y han provocado la migración de millones de personas. A su vez, México debe, en forma urgente, considerar los mecanismos para retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
ya debido a todos los impactos que esto ha tenido. Y, por supuesto, abstenerse de promover la violencia e investigar y castigar a los responsables de los actos de violencia o las amenazas contra personas y comunidades que también se documentaron durante la audiencia. Finalmente, el TPP desea expresar su profunda admiración por la valentía, la coherencia y la determinación mostrada por todas las personas y comunidades que presentaron sus testimonios, a pesar del contexto de violencia estructural que condiciona su vida cotidiana. El tribunal llamó a las organizaciones que participaron en la audiencia a seguir recabando pruebas, a seguir recabando casos que permitan documentar todo lo que está ocurriendo, pero a su vez también el tribunal se compromete por su parte a suministrar en el futuro nuevos elementos de prueba que contribuyan a una audiencia nacional que va a ser la final que mencionaron las personas anteriores. Eso es un resumen, como digo, de los puntos principales. Hay una serie de otros elementos más que se entregarán una vez que el fallo sea redactado de manera definitiva. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. A mí me toca hablar muy brevemente sobre la audiencia sobre devastación ambiental y derechos de los pueblos que se realizó aquí en la Ciudad de México los días 15, 16 y 17 de noviembre en el auditorio del Sindicato de Trabajadores de la UNAM. En esta audiencia temática participaron alrededor de 700 personas de 18 estados del país, que después de haber realizado un proceso durante 2 años de 14 preaudiencias, es decir, 14 audiencias preliminares a esta audiencia temática, presentaron pueblos, comunidades, organizaciones sociales, presentaron más de 140 acusaciones contra distintas autoridades, tanto de nivel municipal, estatal o federal, así como a numerosas empresas nacionales y transnacionales, por su responsabilidad ante la destrucción y la devastación del medio ambiente del país y, por supuesto, de los derechos asociados con el respeto a un medio ambiente sano. A lo largo de la audiencia temática sobre devastación ambiental y derechos de los pueblos, escuchamos los pueblos fundamentalmente articulados en torno de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y de otras organizaciones, presentaron acusaciones respecto a la destrucción de todo el sistema hídrico nacional, es decir, por la destrucción de cuencas enteras, por la contaminación de ríos, la sobreexplotación de acuíferos, por el envenenamiento de pueblos, comunidades y las enfermedades asociadas con ello, así como por la construcción de grandes proyectos carreteros que no son para vincular a los pueblos o integrar a la economía nacional, sino para servir a los propósitos del Tratado de Libre Comercio, el transporte de carga, que además es altamente peligroso. Adicionalmente se presentaron casos de urbanización salvaje, acusaciones por la construcción de grandes unidades habitacionales completamente insustentables, la instalación de centros comerciales, malls, gasolineras, tiendas de conveniencia, por supuesto las afectaciones ocurridas y recibidas por numerosas comunidades en distintos lugares del país por la instalación irregular de grandes basureros a cielo abierto o falsos rellenos sanitarios, los casos de devastación de la salud y del medio ambiente vinculados con la expansión de la actividad de la industria petrolera, fundamentalmente en la región sureste del país, en la zona de Coatzacoalcos. Por supuesto también por casos de contaminación industrial, el abuso de agroquímicos en la agricultura mexicana. Por supuesto, evidentemente algunos de los casos más graves tienen que ver también con la explotación minera a cielo abierto en muchas regiones del país, en Oaxaca, en Veracruz, en San Luis Potosí, etc. Así como por la construcción de grandes presas que, por un lado,
tienen la función o pretenden tener la función de generar energía eléctrica que no va a ser de beneficio para las comunidades locales, o bien para el trasvase de grandes cuencas o de grandes caudales de los ríos para alimentar procesos industriales o a las ciudades. Y todo esto, el propio jurado del tribunal, integrado por numerosas personalidades como Dora Lucía Arias de Colombia, Esperanza Martínez de Ecuador, Larry Lohmann de Inglaterra, Tony Clark de Canadá, Emily Smith también de Canadá, o Alberto Saldamando de Estados Unidos, han, en una de las conclusiones del dictamen del veredicto preliminar que han entregado, plantean que todos estos son delitos, los delitos de los que se habla en las acusaciones de las comunidades y pueblos de México, son delitos encuadrables en la categoría de crímenes de lesa humanidad, tal y como están definidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por México, en tanto se verifican en el marco de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil mexicana. Para nosotros este es un veredicto, es una resolución muy significativa porque por primera vez se está planteando que la destrucción ambiental del país constituye esta sistemática, generalizada, abierta destrucción ambiental del país, es constitutiva de un crimen de lesa humanidad, y esto ha sido ratificado por el Tribunal Permanente de los Pueblos. Estamos esperando que envíe el tribunal el veredicto final, pero para los pueblos articulados alrededor de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y los defensores ambientales del país, que también están sufriendo persecución, es un veredicto muy importante porque esto puede dar visibilidad ahora respecto a la crisis fundamental, a la crisis enorme, gravísima que se está viviendo sobre la destrucción de las fuentes básicas de la subsistencia de los pueblos de México. Entonces, para hablar de la última audiencia que se realizó en estos 3 días, les voy a dar la palabra a mis compañeros. Bien, es importante aclarar, dentro del recuento que señalaba Figueroa, Antonín Figueroa, es importante enfatizar que el recuento del que nos hablaba Antonín Figueroa no mostraba un espacio que luego nos dimos cuenta que era muy necesario mostrar en el relato de cómo se ha destruido nuestro país en los últimos 20, 30 años, y que es el relato o que es la muestra de la represión sistemática, continua y agravada en contra de los movimientos sociales y los defensores y las defensoras de derechos humanos, que de diferentes maneras y buscando sobre todo propuestas alternativas, hemos buscado revertir el modelo económico, político y social lesivo de nuestros intereses, de las necesidades de los pueblos. Entonces, esta audiencia transtemática que sesionó del 22 al 24 de noviembre, llamada sobre represión a los movimientos sociales, buscó resaltar esto. Buscó resaltar que, a contracorriente del discurso oficial de que México ha aceptado de manera ejemplar la entrada al libre comercio, lo que ha pasado es que se ha impuesto el libre comercio de una manera agresiva y con una violencia inédita y comparable solo con los grandes crímenes que se han cometido en diversos países. Entonces, esta audiencia transtemática mostró 42 casos diversos que vienen desde la década de los 60, con las masacres estudiantiles del 68, pasando por todo el movimiento y la represión en contra de comunidades de Guerrero en los 70, la persecución de activistas políticos de la Liga Comunista 23 de septiembre, los fraudes electorales que han tenido que además de violar, digamos, el espacio democrático de elección y de transición de los poderes políticos,
también se ha impuesto y ha intentado, y han acallado las protestas a través de asesinatos, represiones y demás, pasando también por los diferentes sectores que se han movilizado y que han sido criminalizados, que han sido detenidos, arrestados y en ciertos casos asesinados. Como es importante resaltar, sobre todo en estos días, la represión que ha sufrido a lo largo de los últimos 34 años, desde su fundación, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay un aspecto importante que se resaltó de luchas indígenas muy importantes de diversos estados del país, toda la violencia a comunidades como Aquila en Michoacán, que está enfrentada a todo tipo de poderes, a los poderes, digamos, de facto y a los poderes institucionales que están actuando en su contra, y casos importantes, emblemáticos, como los del Movimiento por la Paz, que justo en unos días se va a cumplir el aniversario del asesinato de Nepomuceno Moreno, que justo Calderón se había comprometido a resolver el caso y unos días después de hablar con él es asesinado. Están los casos de Alberto Pakistán, que aunque hoy lo celebramos con alegría, que ya esté libre después de 13 años, la gran cantidad de agravios que se cometieron en su contra y en contra de su familia y de su comunidad no han sido remediados de ninguna manera. Entonces, esta audiencia, vale la pena también señalar que es importante que también se dieron casos de los periodistas que han sido agredidos en su ejercicio de documentación en los últimos días aquí en la Ciudad de México, y creemos que es importante que esta audiencia, el dictamen que dan los jurados es sumamente relevante, nos compromete a la sociedad mexicana a asumirlo y llevar a cabo, a llevar y velar para que las resoluciones que dan puedan ser cumplidas o puedan ser atendidas por las diversas instancias. De ahí señalamos las recomendaciones que hicieron a diversas instancias internacionales para que pongan los ojos sobre México y en los casos correspondientes empiecen investigaciones sobre la gran violencia que estamos viviendo en nuestro país en contra de los defensores de derechos humanos y los movimientos sociales. También es importante rescatar las recomendaciones que le hacen al gobierno de México para que dejen de utilizar el desvío de poder para imponer un sistema contrario a los intereses y necesidades de la población mexicana. Y también resaltamos la solidaridad expresada por los miembros del tribunal a los movimientos sociales y el llamado a la opinión pública internacional a romper la invisibilidad impuesta sobre México, porque a pesar de que México es uno de los países donde más agravios se cometen en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos y movimientos sociales, es uno de los países que más invisibilizada tiene a nivel mundial esta violencia, y que el llamado también a que en ningún país del mundo se cometan crímenes genocidas de lesa humanidad como se ha cometido en México de manera sistemática por lo menos en los últimos 50 años. Eso es lo que nosotros quisiéramos resaltar al respecto. Si alguien tuviera alguna pregunta, aquí a los miembros del jurado del tribunal. Bien, precisamente sobre este tema que estás hablando de la criminalización social y sobre lo que ha ocurrido con los movimientos sociales en los últimos tiempos y en especial durante el primer año de gobierno del presidente Felipe, se me cruzó el cable, Enrique Peña Nieto, porque básicamente no ha cambiado mucho la cosa. ¿Cuál es el punto de referencia de este dictamen hacia esta situación que se está viviendo? El dictamen es importante que hace las recomendaciones y los señalamientos los hace desde los últimos 8 presidentes, digamos desde Gustavo Díaz Ordaz hasta Enrique Peña Nieto. El jurado encontró un hilo de continuidad, no son casos excepcionales, no es que haya terminado un mandato y el siguiente mandato sea diferente. Lo alarmante del momento que estamos viviendo hoy en México es que no hay ningún cambio, sino una agravación de un diseño además que está planeado para poder acallar la protesta, para imponer los intereses de un grupo sin la consulta que debería de hacer cuando pone los proyectos, como el caso de Atenco, por ejemplo,
no es el único caso. Si revisamos, incluso se presentaron casos en el Estado de México muy importantes de violaciones a derechos humanos cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado, y justo ahora que es presidente se presentaron también algunos otros casos y hay una continuidad ahí, ¿no? Es alarmante también la violencia que está ejerciendo la Policía del Distrito Federal, ¿no? Lo del nuevo protocolo de control de multitudes de la Ciudad de México. Entonces, digamos, no es exclusiva tampoco de un partido, ¿no? La violencia que se ha dado en nuestro país, y es eso, lo más importante es que no ha parado, que no es una excepción, que el 68 ya pasó y lo que vivimos ahora es otra cosa, es una sistemática planeación y aplicación de la violencia no legal, sino ilegal, ¿no? O violentando los derechos fundamentales de los humanos y la Constitución mexicana. Entonces, esta vez Enrique Peña Nieto aparece como una continuidad, y de parte de las organizaciones sociales que participamos en el tribunal, vimos que era muy importante crear esta audiencia transtemática, que era importante visibilizar este problema, porque lo que se está viendo a un año del mandato de Enrique Peña Nieto es que la violencia se va a agravar más. Estamos en un momento muy álgido, están a punto de imponer la reforma energética, está la amenaza constante hacia los maestros, está todo el problema de las policías comunitarias, la condena, las detenciones arbitrarias de los policías comunitarios y demás. Entonces creemos que por eso meter esta audiencia en este momento era sumamente importante, ¿no? Que no podíamos dejar de lado en un momento de tanta violencia esto. Sí, yo quisiera añadir una palabrita, como extranjero. A mí me impactó mucho esos 2 días de testimonios horrorosos de una violencia seguida desde hace por lo menos 50 años. Y fue impactante ver que había gente, desde sobrevivientes de la violencia de los años 60, 70, hasta jóvenes que están aguantando la violencia actual. Y esta continuidad y esa metodología más o menos igual en todos los casos muestra una voluntad permanente. Pero yo quisiera, como estamos en una conferencia de prensa, insistir sobre el papel de los periodistas. Ustedes tienen un papel fundamental, porque la imagen de México afuera es una imagen muy buena. No se sabe nada de lo que está pasando en este país, lo que se ha denunciado a lo largo de esos 2 días de audiencia y de las audiencias precedentes, ¿no? La imagen de México es un país que tiene una política exterior muy abierta, que es muy acogedor, etc. Y eso no se sabe realmente. Por eso es que, bueno, yo diría que adentro de México seguramente que tampoco la gran prensa lo dice suficientemente, pero es importante que no es para denigrar al país, mucho menos, pero el pueblo mexicano necesita que se sepa exactamente lo que está pasando. Y porque algo que salió también de la audiencia es eso, un relativo silencio de la prensa, o de cierta prensa, y no estoy hablando de los que están aquí, una deformación de la realidad, ¿no? Como estigmatizando la protesta social y dando una imagen que no corresponde a la realidad. Por eso la importancia, y tenemos confianza en lo que van a escribir ustedes, de explicar exactamente cuál es la situación del país, porque vemos que no se está arreglando. Parece ser que actualmente la situación sigue siendo muy tensa, y es importante que hablen de eso. Sí, yo quería, insistiendo un poco en este aspecto, señala que muy probablemente se va a dar una versión en algunos medios de que este Tribunal Permanente de los Pueblos es un organismo que no tiene ninguna credibilidad, pues que se presta a ser utilizado por los sectores marginales, radicales, que no tienen ninguna credibilidad. Yo quiero decirles que los estándares de violencia en México ahora mismo son perfectamente comparables a cualquiera de los estándares de violencia que están siendo objeto de análisis en la Corte Penal Internacional.
incluso más, que en algunos casos, como en Kenia, por ejemplo, que responde a un proceso de 3 meses de violencia, ¿no? Hace pocas semanas, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, México se sometió al examen periódico universal y hasta cerca de 180 recomendaciones le dieron los distintos Estados miembros del convenio para decirle: México, usted no está en línea con lo que exigen los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, tiene multitud de resoluciones donde se dice que México está vulnerando derechos humanos. Por citar un tema, la presencia exagerada y ajena a sus funciones constitucionales del Ejército, de las Fuerzas Armadas de México, en lo que tiene que ver con la seguridad interna, en lo que tiene que ver con la administración de justicia, eso ha sido condenado por los organismos internacionales de derechos humanos. México no es un Estado homologable internacionalmente en materia de derechos humanos, aunque, como es cierto, no se sepa. Por tanto, la realidad es esa. La realidad es esa que muestran todo ese conjunto de testimonios y no se puede justificar como diciendo que se trata de hechos aislados, porque los testimonios son tantos, tan variados, tan generalizados en el territorio y en los sectores afectados que solamente una acción política decidida por parte de los gobernantes pueden cambiar la imagen que genera en personas como nosotros o en los organismos internacionales de derechos humanos la situación de México. Entonces yo quiero insistir porque seguramente vamos a oír acusaciones de este tipo. Y después, señor. Porque con respecto a esta condición en la que se encuentra el país, que un gobierno que realiza acciones fuera de los marcos, ¿no?, constitucionales, ¿no?, de los tratados internacionales de derechos humanos, quisiera saber yo si el TPP discutió, analizó como posibles escenarios con respecto a la movilización, la represión social en México, teniendo en cuenta la desdibujada propuesta de Gendarmería Nacional que se va a poner a andar el próximo año en el país y que podría desdibujar hasta qué punto terminan las instituciones militares y hasta qué punto comienzan las instituciones policiales, y cuál va a ser el juego mediante, a partir de las circunstancias actuales, cuál podría ser el juego de este proyecto de seguridad. Bueno, en realidad no se habló específicamente de este aspecto, es uno de los temas que no salió, pero lo que sí salió es que en realidad no existe una separación clara entre lo que son los aparatos policíacos y los aparatos militares, puesto que la mayor parte de mandos medios y altos en los cuerpos policíacos son también militares. Entonces ahí es claro que hay una confusión y por tanto desde este punto de vista pues no es una confusión beneficiosa para diversificar las funciones de cada uno, y desde luego en el ámbito de la justicia militar y la justicia civil esa confusión existe igualmente. Sí, ahí nada más insistir que no se tocó el tema como tal porque lo que se dio, la tribuna se abrió para que hablaran los agraviados, las víctimas que han sufrido sobre diversos casos, ¿no? Entonces esto es algo que todavía no ocurre y entonces, digamos, lo importante sería resaltar que los testimonios que se dieron, las acusaciones que dieron los diferentes actores que participaron en el tribunal, servirían como un llamado de alerta para el gobierno mexicano. Las recomendaciones que hace el tribunal tendrían que ser tomadas por el gobierno mexicano para replantear su estrategia de seguridad, que ha sido de manera frecuentemente cuestionada y llamada de diferentes organismos internacionales a replantear cuestiones graves, ¿no?, por las violaciones que ya hay de derechos humanos. Emilio. Serían dos preguntas. La primera, ¿cómo se escogen, cómo se presentan, cómo se hace una selección de los casos que se presentan ante el tribunal? Y la segunda sería, el tribunal, bueno, por el mensaje que yo entiendo es que está, para el tribunal, la situación actual en México, con base en los casos que analizaron, podría llegar a ser analizada en la Corte Penal Internacional para que el Estado mexicano
pudiera ser condenado? La primera tuya. Bueno, en relación con la selección de los casos, los criterios que se han establecido dentro del capítulo México para la presentación de casos ante el Tribunal Permanente de los Pueblos tienen que ver con que tiene que haber un actor colectivo agraviado, que puede ser un pueblo, una comunidad, un barrio urbano popular, una organización social que sienta que tiene una serie de derechos violentados por parte de alguna autoridad. Tiene que haber digamos, la identificación de los actores responsables, sean estos autoridades de cualquiera de los 3 niveles de gobierno o incluso del poder legislativo o judicial, no solo el ejecutivo, o bien algún tipo de empresa privada particular o algún sujeto individual que actuando como particular esté afectando los derechos colectivos de la población. Adicionalmente, un criterio adicional es que los casos tienen que ser documentados. Es decir, no basta con que llegue una representación de alguna comunidad o pueblo a decir nos están afectando nuestros derechos tal o cual autoridad o empresa, sino que esto tiene que ser documentado y se tienen que presentar evidencias. Es decir, se tienen que presentar diversos tipos de evidencias, no solo una narración de hechos, y se tiene que establecer una serie de derechos violentados para que el tribunal los pueda recoger. A lo largo de las distintas preaudiencias y de las audiencias temáticas, esto es lo que ha ocurrido. En el caso, por ejemplo, de la audiencia sobre devastación ambiental y derechos de los pueblos, estamos hablando de más de 140 casos documentados por pueblos, comunidades y organizaciones sociales, lo cual no tiene ningún precedente en la historia del país. Entonces, esto es importantísimo, porque si a esto se le van agregando los 42 casos a los que hacía referencia Magdiel y los más de 50 que se presentaron en la audiencia del maíz, estamos hablando de que tan solo en estas 3 audiencias temáticas se presentaron más de 230 casos de violación de derechos humanos y de derechos colectivos de los pueblos a lo largo de 10 días. Esto no tiene ningún precedente en la historia de México. Y entonces, y como todos estos casos están documentados, lo que va a ocurrir después es que va a haber un proceso de sistematización de toda esta información presentada por los pueblos y se va a difundir de manera internacional, incluso en el caso de que sea requerida por alguna institución internacional, ¿no? Ya vinculante. Gracias. Sobre la segunda pregunta, antes de dar la palabra a Antoni, quisiera decir unas cositas. Primero que todo, en las recomendaciones que hacemos, recomendamos a la fiscal de la Corte Penal Internacional que pida la autorización de empezar una investigación aquí. Hay elementos, y le voy a dejar la palabra en eso a Antoni, hay elementos evidentes de que hay crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Pero lo que yo quisiera decir es que el tema de la Corte Penal Internacional es un tema eminentemente político. Hasta ahora, todos los países los únicos países donde hay investigación seria son países africanos, porque son países pobres y que tienen poca defensa. Es muy complicado ya un país importante como México obtener eso. Por eso insisto, es que hay que hacer una presión internacional, ¿no? A través de la prensa, a través de una cantidad de cosas. La cosa interesante es que la actual fiscal de la Corte Penal Internacional es africana. Antes el fiscal era argentino, era latinoamericano, y posiblemente tenía dificultades a investigar sobre un país latinoamericano, a pesar de que lo había empezado a hacer con Colombia. El hecho de que sea una africana, y estoy hablando, no comprometo a nadie diciendo eso, es pura opinión personal, ¿no? Pero podría ser interesante convencerla que hay que hacer algo en algún país de otro continente, en la concurrencia de América Latina. Pero sobre la parte más técnica, voy a dejar la palabra a Antoni.
Sí, en las propias el texto del dictamen se argumenta de manera detallada por qué, aparte de las vulneraciones de derechos humanos, hay algunas de estas vulneraciones que alcanzan la categoría de crímenes que están en la competencia de la Corte Penal Internacional. México es parte en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que entró en vigor para México a partir del 1 de enero de 2006, y por tanto la Corte es competente para ocuparse de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos a partir de esa fecha, del 1 de julio de 2006. Y por tanto, eso incluye episodios graves en cuanto a la dimensión de las víctimas. Estamos hablando, se habla de decenas de miles de muertos, en algunos casos superior a los 100.000 muertos, se habla de decenas de miles de desaparecidos, se habla de, por tanto, unas dimensiones de víctimas entre la población civil muy alta. En la audiencia se presentó una base de datos que contiene datos relativos a 5.000 casos, aunque proceden de periodos también anteriores, de esos una parte son casos más recientes. En la audiencia se presentaron casos muy recientes, y por citar algunos de los que claramente entran en ese periodo serían los sucesos de San Salvador Atenco de 2006, ¿no? Por tanto, por las características que tienen y por las definiciones que se dan en el Estatuto de Roma de delitos como los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, entendemos que sí hay base suficiente para abrir una investigación, y evidentemente estamos hablando de una corte penal, por tanto no es la acusación penal nunca es genérica, hay que acusar a personas concretas de delitos concretos, pero para eso hay que abrir una investigación, y por tanto lo que se pide es que se abra esa investigación, porque los indicios son abrumadoramente favorables a que existen crímenes de competencia de la Corte, incluso a partir de 2006. Y que la situación, ya digo, no solo es comparable, sino que es objetivamente más grave que otros casos que sí han sido objeto de investigación en la Corte. Creo que no hace falta que me entretenga más en tecnicismos, pero esta es la idea. ¿Habría alguna pregunta más? Si no, preguntaremos aquí a la mesa si alguien quisiera dar algún comentario final, o terminamos ya con la conferencia de prensa. Bueno, agradecemos mucho su presencia y les pedimos que estén atentos a los trabajos del tribunal, que hoy hicieron una pequeña etapa en un proceso que está por terminar en noviembre del año que viene. Los invitamos a que puedan darle seguimiento a este importante tribunal que está sesionando en México. Gracias.